Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien, espero que realmente tengan ganas de escuchar poesía y de escuchar a una de las grandes poetas que tiene Uruguay. Ella se llama Ida Vitale, saben que estuvo por aquí, estuvo por Uruguay el 19 de julio en el auditorio Carlos Bá Ferreira, abrió lo que se llamó el encuentro Laza Conosur, que aquí estuvimos brindándole mucho espacio en La Máquina de Pensar, le dedicamos una semana a eso, nada más ni nada menos, pero bueno, la cuestión es que Ida Vitale vino y estuvo junto a la directora de la biblioteca, la licenciada Esther Pailós, ustedes la conocen, Esther Pailós dirige la Biblioteca Nacional, y la organizadora del acto, que es la directora de la revista de la biblioteca, Ana Inés Larreborges. Bueno, estuvieron ahí conversando con Ida Vitale y le pidieron, obviamente, que leyera su poesía. Y la introducción, digamos, la hizo Hugo Achugar, que ustedes ya lo conocen, es un académico y un poeta muy conocido. Pero todo para presentar a la protagonista de esa charla, que era Ida Vitale, a los 93 años, leyendo varios de sus poemas. Bueno, buenas noches a todos. En nombre de la Biblioteca Nacional quiero darles la bienvenida a todas las autoridades, a las autoridades nacionales, municipales, a todos los invitados extranjeros, a todos los que van a participar de nuestro país. Bueno, pero sobre todo, digo, es muy difícil cómo dar una bienvenida teniendo al lado a una persona como Ida, que nos hace el enorme honor de dar y de hacer esta presentación en la Biblioteca Nacional. Para la Biblioteca Nacional es de una importancia increíble que todo el evento se haga acá, digo, junto con Humanidades, pero el hecho de que una persona que además ha estado estrechamente relacionada a la biblioteca, yo le recordaba que cuando su esposo era director de la biblioteca, el señor Enrique Fierro, yo era apenas una becaria aquí y la veía todos los días y me parecía una cosa fantástica poderla ver. Nunca en la vida me imaginé que íbamos a tener el gusto enorme de que después de tanto tiempo tenerla acá y que yo pudiera hablar en nombre de la Biblioteca Nacional. Así que nada más, bienvenidos, disfruten de esta presentación y bueno, muchas gracias por la participación. Buenas noches. Buenas noches, unos breves agradecimientos para no demorar el encuentro con la poeta. A mí me alegra particularmente, ahora aunque soy de la casa, hablo por el LASA, agradecer a todo el esfuerzo enorme que hicieron los organizadores, en la persona de Javier Uriarte y de María de Rosa Williams, que estaban a la cabeza, pero todos los que trabajaron tantísimo para esto. Agradecer también al Ministerio de Educación y Cultura, a la Dirección de Cultura que hizo posible el traslado de Ida para tenerla aquí. Y bueno, cuando decía la gran alegría es el orgullo de la presencia, ¿verdad?, de los escritores. Y si un escritor queríamos que estuviese especialmente en este Congreso Conosur, bueno, qué escritora, poeta más indiscutible hoy que Ida Vitale. Así que, bueno, gracias a todos por haber venido de lejos o de por aquí nomás. Disfruten este encuentro. No voy a presentar a Hugo Achugar a este público, ¿verdad? Pero es verdad que nos parecía bien que fuese, sobre todo Hugo, es tantas personas, pero que fuese un poeta uruguayo que le diese la bienvenida. Esto es un homenaje. Yo tenía marcado aquí un poema hermoso y duro a veces, y donde Ida hace homenaje a las cosas que le importan. Bueno, ahora nosotros se lo hacemos. Los dos últimos versos de ese poema, en el que conviven, ¿verdad?, al que plantó cada árbol con el conductor del ómnibus y otros etcétera que van a estar en esta noche, los dos últimos versos dicen: al que se acuerda de mí, al que me olvida. Creo que hoy le podríamos pedir a Ida que invierta los versos. Al que me olvida, que quizás demoramos en llegar hoy, al que se acuerda de mí,
esta noche. Gracias. Bienvenida, Aida. Buenas noches. Gracias al ASA, gracias al Ministerio, gracias, aunque no sé si darle las gracias, a Ana Inés. Porque Ana Inés me llamó y me dijo: tenés que presentar a Aida Vitale. El título de estas 2 paginitas que voy a leer, yo no suelo improvisar, se llama Una tarea destinada al fracaso. Ana Inés me llamó y me dijo: tenés que presentar a Aida Vitale. No hagas una laudatio, ni tampoco un análisis académico. Solamente la tenés que presentar. Presentar a Aida Vitale, no hacer una laudatio, ni un análisis. ¿Qué hacer? Otro lo hubiera logrado, pero por razones que ignoro, el honor del fracaso me tocó a mí. Todos estamos aquí para escucharla, para hacerle saber cuánto la queremos y cuánto la admiramos. Soy parte de un ritual que exige que alguien diga algo mientras la audiencia termina de acomodarse y de prepararse para escuchar su voz, sus palabras. El privilegio infrecuente de escuchar a una poeta ganadora de todos los premios inimaginables es un evento mayor para nuestro país. La última vez que la oímos no fue leyendo sus poemas. Ocurrió cuando la Universidad de la República le otorgara el doctor honoris causa, el único recibido por una mujer poeta en nuestra universidad. El placer que implica recibirla y hacerle sentir nuestro cariño, nuestra admiración, nuestro homenaje, no necesita palabras. Algo, sin embargo, tengo que decir. Tengo que confesarlo. Hace muchas décadas, cuando comencé a leer a Aida, no entendía mucho. ¿Qué quería decir eso de cada uno en su noche? Experimentaba una particular emoción, pero no podía explicar y sobre todo no podía expresar qué era lo que me fascinaba. Había un manejo preciso y majestuoso del lenguaje, una sabiduría particular en la elección de las palabras, en la construcción del verso, del poema, de la música, y yo simplemente no entendía qué estaba diciendo. Me pasa a menudo con los grandes poetas, con los poetas en serio. Tardo años hasta que finalmente un día el verso o el poema me llega hasta esa profundidad donde uno se da cuenta de la maravilla que cantan sus palabras. Así me pasó con el dolor, la desgarrante soledad, la herida existencial de esas 5 palabras, cada uno en su noche. Durante décadas recordé el verso, el poema, el libro, y si bien sabía que era la síntesis de la perfección, no lo entendía. Después fue más fácil. No la poesía de Aida, que de fácil no tiene nada. Comencé a entender qué era lo que me hacía vibrar, lo que me hacía sentir, lo que me generaba el don magnífico de sus versos. Cuando llegué a fines de los 90, en 1998, a la solidez de procura de lo imposible, el camino recorrido confirmaba lo ya sabido. Aida Vitale era una experiencia que trascendía fronteras. Su poesía no era algo que se podía leer sin que cambiara el modo de relacionarse con el lenguaje o con la música. Uno no salía intacto luego de leer. Él delira sensato en su fragmento. Tan perfecto este diálogo, este lento juego de acompañarse y no entenderse a solas, cada uno con su sueño. No salía indemne, uno quedaba marcado, herido. Ese juego de acompañarse y no entenderse era la absoluta lucidez de alguien que podía expresar la existencia sin concesiones. No se sale indemne de los homenajes que Aida realiza en ese poema que mencionaba Ana Inés, a todo lo que ocurre sin ser algo más que eso, algo, en mella y criba.
Nadie puede quedar ileso luego de leer en el mismo poema a quien en su país desvencijado ose decir su parecer riesgoso. Al menos yo no quedo a salvo de sus palabras. Leer, y la cito, leer y releer una frase, una palabra, un rostro, sobre todo los rostros, y repasar, pesar bien lo que callan, lo que calla cuando dice, lo que dice en sus poemas, lo que me vuelve a decir en uno de sus antepenúltimos poemas, cuando en Recursos sentencia, me enseña, me transmite, aparentemente con las mismas palabras, la misma sabiduría, y la cito. El sobresalto fuera del poema y dentro del poema, apenas aire contenido. Leer y releer una frase, una palabra, un rostro, los rostros sobre todo. Repasar, pesar bien lo que callan. Como no estás a salvo de nada, intenta ser tú mismo la salvación de algo. Caminar despacio, a ver si, tentado el tiempo, hace lo mismo. Y entonces decido cerrar su libro, sus muchos libros. Me dan rabia, me enojan. Siento que debo quemar todo lo escrito, que junto con el respeto y la admiración siento una odiosa y malsana envidia. He quedado herido, no lo soporto. Intento salvarme y rescato las conversaciones con Ida. Aquella conversación telefónica de más de una hora hace años, ella en Austin, yo no recuerdo dónde, en que brilló su humor, sus ácidos comentarios, las complicidades, el cariño. Recuerdo las cenas compartidas con ella, Enrique y María. Recuerdo el recuerdo que me cuenta María cuando de visita en México, como una poseída, en un Volkswagen por el laberinto de una ciudad caótica, Ida la paseó mientras hablaban sin parar, sin respetar normas o señales, porque eso es Ida. Un torrente de vida, una experiencia que no deja a nadie indemne. Ida es un ser que siembra y te transforma. Nadie que te haya leído, que te haya escuchado, que haya tenido el privilegio de entrar en tu juego, de acompañarse y no entenderse, puede no hacer algo más que darte las gracias. Gracias, Ida, por tu poesía, por tu lucidez, por ser como eres, como deseamos que sigas siendo. Gracias por estar esta noche con nosotros, cada uno en su noche. Esperemos que no. En general me preguntan si preparé la lectura, cosa que no hago en general nunca. En general miro las caras, pero como tampoco me toca en general leer así desde un escenario tan iluminado a un público al que simplemente debo imaginar, no sé a qué voy a recurrir para elegir los poemas, pero bueno, ya veremos. El libro está organizado, y creo que eso fue una reclamación mía, desde los últimos a los primeros. No suele ser el orden habitual y es un riesgo porque uno siempre piensa que los últimos son mejores por aquello de que se confía en el progreso y puede ocurrir todo lo contrario. Así que, y esto es como para facilitar que digan, va en bajada. Bueno, voy a empezar. Sí, en realidad voy a leer un poema que no es de lo más normal en lo que suelo hacer, que es hablar por otro. Y esto se llama Un pintor reflexiona. Qué pocas cosas tiene este callado mundo, más allá
de mis cosas. Está ese sol que incendia las paredes vecinas, los cables del tendido, y aquí no entra porque ¿qué pensaría el triste, el alón del sombrero que, perdida su copa, ya no abandona el muro y tengo por la elipse? Y las flores de trapo que pintadas soñaron con ser frescas y hermosas y sobreviven mustias. ¿Qué dirían mis eternas? Mis ocres, lilas, rosas, mis marfiles sesgados por sombras que entretejen mis líneas adivinas, son en su quieto reino. No importa el sol afuera, que le baste Bolonia y el ladrillo ardoroso, y en mera luz y sombras me deje entre mis cosas. Ya nos encontraremos si en el pequeño parque pinto y pienso en Corot. Voy a hacer aún más leve, en leves acuarelas últimas que precisen el paso de las formas por la bruma que sea un color suficiente. Pintaré un mandolino que acompañe la danza de mis disposiciones entre sí, con sus sombras, con luces y con trazos que sutiles abrazan mis objetos amados. Y ya toda Bolonia será de un suave rosa, sin presunción alguna, sobre el fatal hastío, sí, decimonónico, de lecheras y henares, gallineros y cielos. Cerca de mis hermanas viajaré por mis cosas. Quizá tengo que explicar un poquito. Digo, yo tengo dos afinidades remotas, dos cosas que hubiera querido que estuvieran más cerca de mí, que son, para empezar, la música y también la pintura. Y hace años, muchos años, hubo una exposición de pintura italiana acá. Y entre toda la estupenda selección que había un pequeño cuadrito con una naturaleza muerta, unos objetos, 4 cosas. Y en realidad 4 cosas que no parecían llamadas a concentrar el interés de toda una exposición. Actualmente debía haber muchas pinturas muy importantes y de pintores que quiero, pero a mí solo me quedó ese cuadrito. Y ese cuadrito era de Morandi, un señor que nunca se movió de, muchos de ustedes lo conocerán, claro, las reproducciones, porque la pintura de Morandi no anda mucho por el mundo, salvo así en algunos museos grandes. Y fue un señor que no se movió de su casa, de su pequeño apartamento, ahí tenía un taller y ahí pintaba. Y bueno, sin embargo, para mí es uno de los pintores más importantes de lo que yo he visto. Naturalmente, él no se dejó de pintar objetos, naturalezas muertas y algún que otro paisaje. Por eso está citado Corot, que siendo una cosa tan distinta de él, era que le gustaba. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos, amigos, escuchando en esta ocasión única, privilegiada, a la poeta Ida Vitale, 93 años y con una vitalidad increíble, sigue leyendo sus poemas. Hojas naturales. Estos poemas que estoy leyendo no están recogidos así en su libro, sino en esta antología. Son relativamente nuevos.
y tiene una cita de un poeta español al que conozco desde hace un tiempo y me manda muchos libros y lo quiero mucho, aunque lo he visto 2 o 3 veces. Hojas naturales. O el arraigo, escribir en un espacio idéntico siempre, casa o desvío. José María Algaba. Arrastro por los cambios, un lápiz, una hoja, tan solo de papel, que quisiera como de árbol, vivaz y renaciente, que destilase sabia y no inútil tristeza, y no fragilidad, disoluciones. Una hoja que fuese alucinada, autónoma, capaz de iluminarme, llevándome al pasado por una ruta honesta. Abiertas las paredes cegadas y limpia la historia verdadera de las pintarrajeadas artimañas que triunfan. Hoja y lápiz para un oído limpio, curioso y desconfiado. Este libro que sigue, o que antecede, mejor dicho, son pequeños poemitas, pero para un editor mexicano que fue el primero que me editó cuando llegué a México. Profundamente pájaro, profundamente río, profundamente cielo y árboles profundos y distintos. Marejada de nubes sobre golondrinas, cotorras, palomas, venteveos y constantes gorriones y remilgados teros, silencios con abrojos, errores tan fatales, imprecisas historias de miserias humanas. Contar el tiempo, un metrónomo sobre el tiempo, como un gas inflamable sobre el agua. Cegar la luz. Desagradezco días degradados. Amanecimos mal, el día y yo. Pueden llover desgracias, aunque no sepa cuáles. Con un cierto pavor, ruego por menos luz, que sábanas me cubran y alejen la ciénaga que traga. La aceptaré otro día, pero no hoy, no hoy. Mi homenaje al que plantó cada árbol, sin pensar, para siempre, o acaso imaginando al desunido que un día lo convoca, lo celebra. A lo que no obstante el mediodía se da en glorioso atardecer. A todo lo que ocurre sin ser más que eso, algo. Al conductor del ómnibus, cumplido, sonriente, que levanta una tarde con un simple saludo. Al pájaro que pía, a quien en su país desvencijado ose decir su parecer riesgoso, al que en el valle recuerda que hay montañas y en una gota de agua, olvidando la niebla, tiembla ante la sequía y el desierto ofrecido. Al banco cuya húmeda madera me acoge y me refresca, mientras el tormentoso verano no da tregua. Al hueco que busca colmarse pese al vértigo, y a la gaita que llama a soledades desde un acantilado, al que se acuerda de mí, al que me olvida. Este poema
tiene parte de un verso inicial de Enrique Fierro, que no sé si estaría conforme con que hubiera elegido ese, que es un poema bastante viejo. Vara alta de plátano falso, desde sus hojas firmemente aferradas, lejana, mira los blancos plumones que caen hacia el sueño que trepa los límites de sus pocos recursos terrestres. Su rumor dice la música del tiempo que pasa en la gruta en donde aparecen figuras ideales. Es la fuente que brinda entre silencios asombrados, silenciosas promesas cumplidas cada día, cada día. Y este Trema, este libro es del 2005, esto es muy breve. Tarea: abrir palabra por palabra el páramo, abrirnos y mirar hacia la significante abertura, sufrir para labrar el sitio de la brasa, luego extinguirla y mitigar la queja del quemado. En el dorso del cielo, no es casual lo que ocurre por azar. Un fragmento de nada se protege del no ser, se entrecruza de signos, impulsos, síes y noes, atrasos y adelantos, trazos de geometría celeste, coordenadas veloces en el tiempo, y algo ocurre. Lazos para nosotros pálidos son obvios para lo que no vemos, y nosotros, la ventana abierta, desde donde la tela blanca vuela cubierta de diseños. Pero uno llama azar a su imaginación insuficiente. Si ciegas, si cielo, si azul, si ciegas, bajo un sol de soles, silencio. Distantes nubes coloquiales fingen el arabesco imprevisible que la vida impone en tu vida. No anticipes más sueños. Mira distante ese pájaro alto, convexo, que busca otro límite, sombra. Milagros naturales. En la noche de Holland Park, un fantasma blanquísimo, arterías de las últimas artes, danza sin huesos contra un foco violento, acorde con sonidos que no escucho. Y nada extraña si abres ojos de aceptación a lo que venga. ¿Acaso no es milagro que en el día, en este mismo sitio, vengan los petirrojos a comer en las manos? Que estas mismas existan bien dispuestas, o la cola con que se pavonea el pavo real narciso ante nosotros, que al estarlo mirando milagreamos. Nuevas certezas. Poesía no complace a la historia, no cuenta cuentos, no dialoga con más palabras que paciencia el que escucha. No debo olvidarme de esto. No es caricato ni cariátide. No se produjo nunca. Muere en aire indelicado
crematísticamente organizada. Proyecto de algún hijo que corre tras un padre cuya voz lo amamante, el tren de alguien con prisa, mejor puerto desierto, andén abandonado. De la poca memoria, ¿cómo perdí el desmenuzado caballo en las provincias sueltas? La palpitante vaca, ciudadana escanciada, cola festiva y moscas, toda su espuma blanca, febril y con perfume, resistiéndome ingrata, se fue por los caminos. La moneda de bronce del breve rey de Italia volvió a la tierra en años de luces discontinuas. Cuando el mar, el primero, acumuló color y me lo trajo, llagado del clamor de las gaviotas, al pie del tren de paja y viento y oro y palidez de invierno derrotado. Pasaban cerca flechas de lo asombroso al blanco. ¿Quién me tensaba el arco? Aquel turquesa azul, donde dejó su caja rústica, su mariposa abierta, sin color, sin dulzura, sin viento, un derrotado gris adelanta banderas de estado de tiniebla. Cuentas al tiempo, cuántas tan inútiles, y qué inservibles ábacos manejo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Si quieres comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 78 0066. Correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Facebook La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, en el último bloque continuamos con Ida Vitale y con la poesía, con la última superviviente de la generación del 45, que miren cómo lee y cómo habla, es extraordinario. Nuevas obligaciones. Tendré que hacer una nevada montaña de este montón de harina, un bosque de estas 3 enfiladas encinas que miro y están solas, una cascada del chorro de agua fría que mi mano intercepta y de la concesión un geyser. Desconectada, como erizo sin su cueva entre el pasto, tendré que prevenirme de tanta ímproba realidad. Alta en el árbol del malestar, como mono que va perdiendo su selva. En el aire, un jardín de geranios y su aire. Junto a su cerca dejo que paste el buey que pesa sobre mi lengua y digo, aquí te quedas, come en verde dehesa, pero terrena, y canta luego, si puedes, si nadie escucha lo que queda por no decir. Agradecimiento. Agradezco a mi patria sus errores, los cometidos, los que se ven venir, ciegos, activos a su blanco de luto. Agradezco el vendaval contrario, el semiolvido, la espinosa frontera de argucias.
la falaz negación de gesto oculto. Sí, gracias, muchas gracias por haberme llevado a caminar para que la cicuta haga su efecto y ya no duela cuando muerde el metafísico animal de la ausencia. Este último verso, debo explicar, no es mío, sino de Peter Sloterdijk, que es un pensador y un muy buen escritor europeo. Y este poema fue escrito hace bastante tiempo, y bueno, estoy de acuerdo en algo sí y en algo no. Pero hay que ser honesta y leerlo, porque fue escrito. Bueno. Sumas. Caballo y caballero son ya dos animales. Esto es una cita de García Vaca, que es un filósofo. Bueno, nunca supe si era español y vivió desde niño en Venezuela, pero bueno, se supone que era de Venezuela, de la de antes. Sumas. Hoy no creo que pueda sobrevivir ningún filósofo en Venezuela por sobre qué, sobre angustia, por falta más bien que por sobra. Bueno, sumas. 1 más 1 decimos y pensamos una manzana más una manzana, un vaso más un vaso, siempre cosas iguales. ¿Qué cambio cuando 1 más 1 sea un puritano más un gamelán, un jazmín más un árabe, una monja y un acantilado, un canto y una máscara, otra vez una guarnición y una doncella? Neruda. La esperanza de alguien más el sueño de otro. Otoño. Otoño, perro de cariñosa pata impertinente, mueve las hojas de los libros, reclama que se atienda a las fascinantes suyas, que en vano pasan del verde al oro, al rojo, al púrpura. Como en la distracción, la palabra precisa que pierdes para siempre. A veces yo salto bastante lejos en los temas, pero bueno, ahí están. La gloria de Filitis. Nada labró Filitis, pastor egipcio. Fue pobre, no intuyó nueva barca de líneas más seguras y bellas. No imaginó jardines, ni un trazo, ni una música. No dejó nada escrito, no movió una figura del sagrado perfil. Solo llevó sus bestias a pacer al pie de las colinas donde Kefren y Keops, los execrables reyes, durante medio siglo levantaron sus tumbas sobre hombros de pueblos agotados. Estos, abominándolos, no quisieron nombrarlos. Justicieros decían para hablar de esos sitios: allí donde las pirámides de Filitis. Esto no me lo inventé yo, Esto es un dato de un historiador, por ahí, antiguo. Y este es un poema a un amigo que murió y que era un especialista en Rubén Darío, y un raro personaje que era un erudito así, terrible, no dejaba pasar, no perdía dato, y a la vez era la persona más disparatada y divertida y encantadora. Arrebato por Ernesto Mejía Sánchez. Casi se fue tu vida en añorar tu patria,
maldecir a Somoza, en inquietudes del desarraigo y quietudes de la amistad. Mucho perdiste, salvo el ser solar y la gracia, que era más que solar, entreverada de renuencia y sintaxis con baile y quebradura. Un día, orondo y ebrio, nos hurtaste una piedra, rodocrosita y plata, cayéndote de risa, para embrujarnos. Lobe, lobe, decías, con un anzuelo en cada E, poniéndolos delante de los ojos, la mano y el corazón de lata de un anillo inocente. Ahora, fija y absurda telaraña sobre el oro disperso del recuerdo. Pasan moscas azules sobre invenciones sabias y delirio del vuelo. De ahí la rodocrosita, el anillito módico, el techo en que tu hermana la monja se distrajo, el hueserío invisible de tu cuerpo y Tsitzipantacuri II con su cristal de alcoholes. Contra su estela estriban tus armas, tus poemas. Bueno, aclaro que eso de Tsitzipantacuri II era un lugar de alcoholes, así cerca de casa, donde intentaba arrastrar a Enrique casi todos los días y solía lograrlo. Bueno. Orden de Ángeles. Este poema está dedicado a alguien que por casualidad o no por casualidad está aquí, que es Susana Chaer, y a Susana Garbino de Saráchaga, que es la hija de una prima mía muy querida y muy querida ella también. Orden de ángeles. Una precaria economía de ángeles, 2 o 3, no más, pero bastan. Ponen dedos fluidos en el fárrago, aceite en el naufragio, para empezar una sonrisa sobre el caos. Cuando se alejan, queda un color suavísimo tendido sobre este mapa irregular que no querría perder, que el corazón dichoso reconoce. Bueno, esto es un poco distinto. Se llama Geómetra, tiene una cita de Lewis Carroll, Advice from a Caterpillar, advertencia a un gusanito. Acostumbrado a medir su camino, el gusanito geómetra y vano, buscando solo un futuro profano, cree encontrar en el circo su sino. De equilibrista será su destino si el del trapecio le tiende la mano. Teme al felino, teme al cuadrumano, y ambos temen pisar a ese vecino, así de quebradizo, así de parco. El elefante, al fin todoterreno, por él se ve obligado a poner freno. ¿Cuál es su gracia? Convertirse en arco. Pero esa gallardía pronto expira cuando una trompa, sin querer, lo aspira. Bueno, este poema se llama Soltar el mirlo. Hablaremos árboles claros después que el viento se haya ido. Son dos versos, es todo de a 2 versos. Arde este tajamar de inundaciones graves. El gamonal de arriba no lo impide. Aún el árbol engaña, solo la música dice el paraíso. El fuego quemó sinuoso el campo. Hoy su cicatriz es la lengua más verde.
andar lo más posible sobre trébol, tropezar prueba la cercanía del cielo. Leuda la luz sobre un caballo blanco. Los tersos venteveos se dibujan cantando. Bueno, aquí parece que entré en una serie, imágenes del mundo flotante, pero se ve que del mundo solo recogí algunas cosas naturales. Manzana. En la ventana un volumen rojizo de paz es la manzana. Parecería que loca si volara, hasta de su saber despreocupada. Andaría zorzal de no quererse canto en nuestra boca a la hora frugal. Detrás el sol se pone igual de rojo y no es mayor. Apenas concierto. Tantas argucias del oboe, tantos giros en espiral hacia la cúpula de un cielo que nadie le discute, ostentaciones de hiedra al último sol de la tarde y caídas hacia la arena dócil del violoncelo. No obstruyen la inatacable realidad. El bajo continuo persevera. Aquí un concierto y nada más. Perdón, esto es un escándalo. Gracias. Gracias por la paciencia. Se terminó, amigos, espero que les haya interesado, les haya gustado. Obviamente esto era para gente que realmente le interese la poesía y que realmente se emocione con esta poeta que siempre parece un poco distante, ¿no? Ella se llama Aida Vitale, pero siempre se mantiene con esta energía sorprendente. Y nada, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana miércoles continuamos aquí en La Máquina por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.